Buenos días, hoy vamos a trabajar en el programa Access para trabajar una base de datos. Yo les voy a indicar cómo funciona este programa. Deben saber que este programa por defecto está en nuestro paquete de Microsoft, entonces yo lo voy a buscar, voy a poner Access, yo tengo el Access 2013 y vamos a comenzar creando una base de datos. Para crear una base de datos necesito aplastar aquí necesariamente donde dice base de datos del escritorio en blanco. Aquí en nombre del archivo podemos cambiarle el nombre y la ubicación se genera donde deseamos guardarlo. Una vez que está así, debemos crear las tablas con las que vamos a trabajar. En este caso yo voy a trabajar con la tabla empleados y la tabla empresas, porque voy a relacionar salarios, lugares de trabajo, ubicación y todo eso. Entonces principalmente por defecto siempre nos va a salir una tabla. Para cambiarle el nombre, en este caso yo quiero ponerle empleados, me voy a clic derecho sobre la tabla, en vista de diseño, y ya puedo cambiar la tabla. Vamos a ponerle empleados y se cambió nuestra tabla. Una vez que está aquí, lo que aparecen aquí en este campo son los atributos y el tipo de datos que debemos utilizar. Con una clave principal yo diría que le voy a poner la identificación de los empleados. Siempre se ponen las primeras 3 letras de la palabra que vamos a tratar. Sería por defecto texto corto y yo lo seleccionaría acá. La cédula tiene 10 números, entonces el tamaño del campo serían 10 y en el valor predeterminado tendríamos que poner 10 veces el número 9 para que por defecto nos aparezca así. En la segunda opción podríamos poner el nombre del empleado, de igual manera con un texto corto porque solo son letras, el apellido del empleado, la sucursal en la que trabaja, el sueldo que gana y así sucesivamente. Todos los datos que queramos ingresar los vamos a ingresar aquí. Una vez que tenemos esto, por defecto yo tengo ya una tabla creada por acá y les voy a indicar cómo debería salir. Ya tengo aquí yo creada la tabla empleados y empresa, como dije que iba a trabajar con estas dos. Cuando hayamos digitado todos los datos tendría que salirnos así en una hoja de datos prácticamente. Pero quiero indicarles cómo serían los atributos, entonces hago clic sobre B en el vista de diseño y ahí tengo lo que les estaba indicando anteriormente, cómo se van poniendo los datos y los atributos a cada tabla. En el caso de la empresa tengo algo similar, quiero indicarles cómo es la vista de diseño y tengo los atributos de la identificación del empleado en la empresa, porque es con lo que voy a relacionar el nombre de la sucursal, la ciudad, el activo que hace referencia al dinero o todos los bienes que tiene la empresa y el teléfono de la sucursal, ¿no? Ya que tengo estas dos, yo necesariamente debería hacer una relación de tablas. Para hacer la relación, eso está en la barra de tareas, en la barra de herramientas, en donde dice relaciones, esta opción de aquí. Como yo ya creé mi relación, automáticamente me sale ya la opción, la opción alternativa. Tú le puedes cambiar la ubicación, el modelo, el diseño, eso es lo de menos. Debe tener claro que para relacionar a dos tablas o tres tablas siempre se debe relacionar por el mismo tipo, es decir, tú no puedes relacionar el nombre que son letras con prácticamente alfanuméricos, debe haber una relación precisa. Entonces por eso yo tengo la identificación del empleado en la tabla de empleados y aparte la identificación de empleados en la tabla de la empresa. Esa es la relación que yo hice. Ya que tengo esta relación, ya me aparecen acá y necesito crear los formularios. Los formularios se crean para una fácil digitación de datos, que resulta mucho más fácil. En este caso, como tengo aquí, tengo la identificación, el nombre, el apellido, el sueldo y la cédula. Aquí se van digitando datos por datos con el cursor abajo. Vamos aplastando en siguientes y van apareciendo todos los registros que ya he hecho yo posteriormente. Eso sería básicamente lo que es el formulario. Para crear el formulario solo tenemos que ir a las herramientas en donde dice crear y el asistente para formularios. Debería seguir los pasos que serían pasar todos estos datos en esta de la tabla empleados, pero también necesito los datos de la tabla empresa, los pasaría todos y sería siguiente y solamente finalizar, y por defecto te va a aparecer la tabla. Como yo la tengo creada, voy a aplastar en cancelar y ya tengo aquí mi tabla creada en un formulario de los empleados y de la empresa también. Ya que tengo las relaciones, los formularios y las tablas y necesito consultar
en el SQL, que es diseñado prácticamente para consultar cualquier consulta que tengamos en relación a nuestra base de datos. En este caso, como yo tengo 50 registros en diferentes sucursales, diferentes números de cédulas, teléfonos, voy a indicar principalmente cómo haría una primera consulta. Quiero saber cuál es la sucursal en la que hay el sueldo máximo de toda mi tabla de datos. Entonces, necesito necesariamente los formularios, hacer clic sobre los formularios y de ahí me voy a crear aquí precisamente donde dice asistente para consultas. Lo que debería ser un proceso similar a cuando estaba creando un asistente para formularios. Sería seguir, pasar todos los datos y por defecto ya me sale la consulta. Como yo ya la tengo creada, está en cancelar. Ahora sí, ¿cómo hago para que esta consulta aparezca así? Primero vamos a la vista diseño. Ya. Como yo necesitaba calcular el sueldo más elevado de la sucursal, yo lo que hice fue en el campo poner sueldo empleados de la tabla empleados y que el criterio es que ganen mayor o igual de $1000, porque eso es lo que yo sé en cuanto a mis registros, que el sueldo máximo es de $1000. Entonces, una vez que aplasto eso, también necesito saber el nombre de la sucursal, el nombre del empleado y el apellido del empleado, que son los registros que están aquí. Cuando aplasto ejecutar, me sale automáticamente que la persona que tiene un sueldo más elevado se llama Margarita, se apellida Lugue, trabaja en la sucursal Unión y tiene un sueldo de $1000. Eso sería por la vista diseño. En la vista SQL ya sería la aplicación de fórmulas de modelo relacional, que lo puedes hacer en la hoja de Word o puedes digitarlo precisamente aquí. En este caso, yo necesito saber que voy a seleccionar el sueldo de los empleados, voy a seleccionar el nombre del empleado, el nombre de la sucursal y el apellido del empleado. O sea, voy a poner lo que yo necesito conocer. From hace referencia a de dónde voy a sacar esos datos. Entonces, estos datos yo los voy a sacar de la tabla de empleados y de la tabla de empresas. Y finalmente, este where quiere decir dónde, y ahí va el criterio, donde los empleados tengan un sueldo mayor o igual a $1000. Aplasto la opción ejecutar y ya me sale prácticamente como en una hoja de datos lo que yo necesitaría saber. En el caso de que hubiera un sueldo más elevado, igual en la opción de criterio solamente deberíamos poner. Una segunda consulta que tengo por acá me pedía calcular el mínimo sueldo de toda mi tabla de datos. Hago algo similar, vamos a agilitar, me voy a vista SQL y yo les digo que necesito seleccionar el mínimo sueldo de la empresa, o sea, de toda la sucursal, y por lo tanto sería la propiedad, el mínimo. From, que hace referencia a de dónde yo voy a sacar este mínimo de la tabla de empleados, porque ahí está registrado todos los sueldos. Aplasto en ejecutar y me sale que ese sueldo mínimo es de 350. Pero también quiero calcular la suma de todos los sueldos mínimos de X sucursal. Entonces voy a hacer algo similar, me voy a la vista SQL, igual, selecciono, como yo necesito calcular la suma o el total, la opción o la propiedad que debería utilizar sería sum. Y finalmente acá haz suma, porque esa es la propiedad, es decir, estoy ocupando la suma y finalmente la propiedad es la suma. Voy a utilizar de la tabla de empleados con la tabla de empresas para que me salga la suma total. Aplasto en ejecutar y me sale por defecto, que son de 28.212, la suma total de todo. Y acá también tengo una última consulta que me pedía encontrar la sucursal que tenga mayor número de empleados. De acuerdo a mis sucursales, yo puse la opción seleccionar igual empleados, el nombre de la empresa el nombre de la sucursal, de la tabla de empleados, de la tabla empresa, donde los nombres de las sucursales, o sea, se repitan más, sean mayores que 7, porque esa es la base que yo tengo establecida. Y en este caso, aquí me sale, en este caso, en la sucursal Bellavista tengo 3 empleados, en la Ciudad Nueva tengo 3. Aplasté de forma excedente, eso le puse en la vista diseños. Aquí tengo de otra manera, que yo necesito calcular el número de las sucursales. Entonces en este caso puse las mayores de 7, pero le puse en orden que sea en orden ascendente, y por lo tanto es que me sale así, ¿no? Me sale por como
en el estado del alfabeto, la B, la C, la L, me sale por ubicación y aquí tengo todos, ¿no? Eso es básicamente lo que yo necesitaba hacer. En cuanto a las consultas que utilizo el SQL, son fórmulas de modelo relacional, resulta bastante factibles en el momento de hacer una consulta. Y básicamente eso es todo lo que tenemos que hacer en una base de datos. Espero que sea de mucha